Muy bien, queremos seguir con la serie de los terceros fines de semana en el día de hoy, que tiene que ver, como ya Iván lo venía mencionando, la serie se llama Familias en Construcción, y solamente para recordar, por si alguno de ustedes quiere acompañarnos con la serie, con la lectura, este año todos los mensajes van a ser de Génesis capítulo 12, donde hemos iniciado, hasta el capítulo 25, que lo vamos a ver en el mes de diciembre, ya prácticamente terminando este año. Y el año que viene vamos a continuar con esta misma serie, pero desde el capítulo 25 hasta el 50, donde termina el libro de Génesis. Así que vamos a hacer un repaso general de estas historias en la Biblia, donde Dios se ha manifestado a muchas familias a quienes había escogido para poder llevar adelante los planes que Él tenía hasta llegar aún a nosotros también con su plan de salvación. Y hoy nos toca Génesis capítulo 15. Quiero pedirle que me acompañen con la lectura. Vamos a leer los 6 primeros versículos. Génesis capítulo 15, versículos del 1 hasta el 6. Voy a leer en la Reina Valera, pero usted puede seguir con la versión que tenga la lectura también. Dice de la siguiente manera, lleva como título: Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Termina el versículo número 6 diciendo eso. Hermanos, la vida familiar o en familia y de todas nuestras familias está marcada de manera permanente por la tensión entre lo que Dios nos promete, así como hemos cantado hoy recordando las promesas de Dios para nuestras vidas, las muchas promesas que Dios tiene para nosotros, y por otro lado la incertidumbre de cómo se cumple la promesa de Dios. La incertidumbre muchas veces de poder desconfiar, de faltar la fe en nuestras vidas y en nuestras familias para decir o para llevarnos a la pregunta: ¿será que lo que Dios me ha prometido se va a cumplir realmente? Por eso decimos que está marcada por tensiones constantes entre lo que Dios promete y por otro lado lo que nosotros vemos, la realidad en la que nosotros vivimos. Vivimos entre dos realidades, la promesa de Dios y por otro lado la incertidumbre. El mensaje de hoy lleva como título confianza versus incertidumbre. ¿Sí? Ese versus en el medio, bueno, aparece como si fuera el partido de esta tarde, el clásico, River versus Boca. O cuando mirábamos un boxeo antes, para aquellos que conocieron a Carlos Monzón, bueno, Carlos Monzón versus el otro boxeador. Eso significa ese término que lo pusimos allí en el medio.
Lo cierto es que muchas veces nosotros vivimos con esta tensión. Por otro lado, por ejemplo, hoy nosotros leemos la palabra, tenemos las promesas de Dios para el presente y para el futuro que viene y aún para la eternidad, pero lo que nosotros vemos hoy, por ejemplo, es un mundo marcado por la guerra, guerras que crecen, la guerra que se acrecienta y que eso trae como consecuencia, crisis económica, social y todo lo que eso implica para todo el mundo. Por otro lado, vemos nuestro propio país, si queremos mirar un poco más de cerca, y vemos incertidumbre, así como en la economía, en la educación y en el futuro de nuestra nación, de nuestro país, que afecta, por supuesto, también a todas nuestras familias. Abraham es un ejemplo perfecto de esta lucha. Dios le había prometido una descendencia, lo vimos en Génesis capítulo 12, pero los años pasaban, su cuerpo se envejecía y Sara tampoco podía tener hijos. Y humanamente todo indicaba que la promesa que Dios le había hecho era imposible. ¿Sí? Dios ya le había hecho. En Génesis 15 no es la primera vez que Dios le habla de esto, sino que Dios está trayendo a memoria, Dios está recordando lo que ya lo había prometido. ¿Sí? Es como que si Dios nos habló por su palabra en un momento, en una promesa a la cual nosotros nos aferramos, y en un momento de crisis, de tormenta, Dios vuelve a recordarte lo que ya te había dicho por medio de su palabra. Sin embargo, Génesis 15, a pesar de que humanamente todo indicaba que era imposible el cumplimiento de esta promesa, encontramos un momento clave y es donde Dios confronta el temor de Abraham y lo llama a confiar. Es un momento donde podemos decir Dios visita a Abraham para poder confrontar y trabajar con ese temor, con esa incertidumbre que apareció en su corazón por un momento. Así que antes de entrar al primer punto, podemos decir, toda familia debe decidir si vivir dominada por la incertidumbre o sostenida por la confianza en Dios. Este es el mensaje para la familia en esta mañana. Este es el mensaje para nuestras familias, no para la del vecino, no solamente para el otro, para mi familia, para tu familia, para nuestras familias. Debemos decidir si vivir dominado por la incertidumbre o sostenidos por la confianza en Dios. Por eso en el primer punto de este mensaje vamos a decir, la incertidumbre es real, convivimos con ella, pero no tiene la última palabra. Repito el primer punto, la incertidumbre es real, pero no tiene la última palabra. Y abarcamos los 3 primeros versículos como una mención y como una reflexión. Dios inicia su conversación con Abraham diciéndole, no temas porque yo soy tu escudo. Otra versión que leía traducía esta palabra escudo con la palabra protector. Entonces, si volvemos a repetir esta frase de Dios hacia Abraham, no temas o no tengas miedo, porque yo soy tu protector. Qué hermosa frase, qué lindas palabras, pero más que lindas, firmes palabras de parte de Dios para Abraham, y que en esta mañana también nosotros, si queremos, podemos hacerla nuestra. Dios te dice a tu corazón y a tu propia vida y a nuestras familias en esta mañana, no temas porque yo soy tu escudo, yo soy tu protector, yo estoy para guardarte. Y creo que es una frase que resuena de una forma especial cuando nosotros estamos pasando un momento de incertidumbre en nuestras vidas, en nuestros corazones,
y también eso afecta a toda nuestra familia. Esta palabra de Dios hacia Abraham muestra o da a conocer o deja en evidencia que Abraham tenía miedo, que Abraham tenía temor. Por eso no es casualidad, no es una palabra que va al azar, no es una palabra que Dios trae a Abraham como diciendo, bueno, vamos a decirle algo por decir a Abraham, sino es una palabra que tiene una dirección concreta y es para trabajar el temor que estaba teniendo Abraham. Observamos que Abraham expresa la frustración, a pesar de que Dios le habla, y le dice que no tenga miedo, y entonces Abraham dice, pero Dios, me dijiste que iba a tener una gran descendencia, pero lo que veo es que va a heredar alguien que está en mi casa, que se llama Eliezer, porque no me diste prole, dice la versión Reina Valera. Significa no me diste mi propia descendencia. Y esto manifiesta las dudas, la incertidumbre, el temor del cumplimiento de las promesas de parte de Abraham. Le dice, en otras palabras, Señor, ¿cómo se va a cumplir esto si no tengo hijo? ¿Cómo puede ser? Humanamente su herencia iba a otro que se llamaba Eliezer, que él lo menciona allí, dice Eliezer el Damaseno, haciendo mención a un criado suyo que provenía de Damasco. Por eso esta expresión. Y hermanos, nuestras familias o las familias hoy también enfrentamos incertidumbre. Y ahí podemos enumerar y podemos hacer una lista, pero básicamente algunas de ellas, como para ejemplificar, crisis económicas, problemas de salud que tenemos que enfrentar de seguido, hijos que se desvían de la fe, que se constituye en una crisis para nuestro corazón, o quizás sueños que no se cumplen, como el sueño de Abraham. Nosotros también muchas veces pensamos en sueños que hemos tenido, cosas que hemos planificado y que anhelamos para nuestras vidas y que humanamente pareciera que no se van a poder cumplir. La incertidumbre no es pecado. Pero si la incertidumbre fuera como parte de un camino nuestro y fuera como un parador, ¿vieron? Cuando viajamos decimos, bueno, nos vamos a Entre Ríos, nos vamos a las termas de Federación, ¿les gusta la idea o no? Muy bien. Y vamos a hacer la primer parada en Paso de los Libres. ¿Sí? Decía el pastor Pablo Chir, 10 veces viajé con él y decía, ahí venden las mejores chipas del país. Decía, él siempre quería parar ahí y un día preguntó, che, ¿dónde hacen estas chipas? Y le dijeron en una estación de servicio ahí en Oberá. Se vino abajo. Al final llevaban la chipa de acá de Oberá. Si la incertidumbre fuera una parada, el consejo es no quedarse en ese lugar. El consejo no es quedarnos para siempre en ese lugar, sino entender que pasamos por un momento de incertidumbre, a veces nos quedamos un rato largo con esa sensación en nuestros corazones, pero si nos quedamos allí para siempre, es peligroso. ¿Por qué? Porque la incertidumbre puede gritar, pero por otro lado la promesa de Dios habla más fuerte y habla a nuestros corazones cada vez que nosotros la necesitamos. Hoy el hermano Iván nos recordaba el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Es un texto que lo compartimos también el día miércoles aquí. En el día que temo, como le estaba pasando a Abraham,
temía que la promesa de Dios no se cumpliera, pero este salmo y el salmista dice, el temor es una realidad. Hay días en los que nosotros tememos. Hay días en los que no sabemos cómo va a ser el futuro de nuestra familia. Quizás tenemos incertidumbre y muchas dudas de qué va a ser de la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. En el día que temo, yo en ti confío. Es una declaración que la podemos hacer también nosotros para nuestras vidas. En segundo lugar, Dios reafirma su promesa aun cuando todo parece imposible. Dios reafirma su promesa aun cuando todo parece imposible. Versículo 4 y versículo 5 de Génesis capítulo 15. Luego de que hablara a Abraham y manifestara sus temores, Dios responde de manera clara y le dice, no te va a heredar el criado que tenés en tu casa. Y le invita a Dios a Abraham a salir afuera y a contemplar las estrellas, a mirar el cielo por un momento, y entonces le pregunta si puede contar las estrellas o si no las puede contar. ¿Alguno de ustedes alguna vez durmió en un catre afuera de su casa e intentó contar las estrellas? Que levante la mano, por favor, a ver. Muy bien. Capaz que no era el catre, por eso nadie levantó la mano. No quieren mencionar el catre de la abuela, ¿no? Bueno, yo sí, me acuerdo, muchas veces dormíamos fuera en el catre. Ese era incomodísimo, porque no te podía mover. Pero éramos chicos, intentábamos contar las estrellas. Gracias a que no había celular, ¿no? Hoy imposible contarlas, ni mirar para arriba, al contrario, para abajo, ¿sí? Entonces, algo así le dice Dios a Abraham. Abraham, si podés salir un momento ahí de donde estás y mirá para arriba, y fíjate, así será, de esa forma, no vas a poder contar tu descendencia. De tantos que serán aquellos que van a formar parte de tu propia descendencia y no de Eliezer. Y esto nos muestra, hermanos, que Dios no ignora la duda, ni la de Abraham, ni tampoco la nuestra, y la confronta con su palabra. ¿Sí? Su palabra versus el temor de Abraham por otro lado. Y entonces Dios no solamente le reafirma o confirma la promesa que le había hecho en Génesis capítulo 12, sino que amplía la visión de Abraham para que él pueda confiar y para que pueda tener la expectativa de que lo que Dios le está diciendo se va a cumplir porque es real, y esa promesa de Dios no depende de las circunstancias. Las promesas de Dios no dependen de las circunstancias. Puede que sea nuestra realidad en este momento en alguna situación específica. Lo que nosotros vemos es imposible que se pueda revertir. Lo que nosotros vemos, lo vemos como muy difícil, pero por otro lado tenemos las promesas de Dios que son para nuestras vidas, de salvación, de restauración, de cuidado, de esperanza, de salud, promesas eternas para nuestras vidas. Por eso en esta mañana hay un llamado de Dios con esta historia a nuestras vidas, a confiar en Dios como un padre como un hijo confía en su padre cuando éste le promete algo. Cuando éramos chicos, o trasladando a la actualidad de hoy, de los chicos de hoy, cuando su papá le promete algo, y somos chiquitos o son chiquitos, es difícil que nosotros nos pongamos a pensar cómo va a ser mi papá para cumplirme eso que me dijo o que me prometió. No empezamos nosotros a sacar las cuentas
sino que nosotros confiamos en que eso que el papá prometió, los hijos lo asumen como algo que de alguna u otra manera sí o sí se va a dar o se va a cumplir. Por eso, para los padres, tengamos cuidado con lo que nosotros prometemos, porque los hijos van a esperar eso que nosotros prometemos. Sea cubrir una necesidad o sea un regalo que nosotros queremos hacer a nuestros hijos. El niño no entiende cómo se cumplirá, pero confía en la palabra de su padre. Por eso la seguridad no está en entender, sino en confiar en quien promete. Abraham, termina diciendo el pasaje, que lo vamos a ver en el tercer punto, a pesar de que podía hacerse un montón de preguntas, ¿cómo Dios va a hacer que yo tenga una descendencia como las estrellas que hay en el cielo, si ni siquiera tengo un hijo propio? Y para completar, ya soy viejo y mi esposa no puede tener hijos. Ese era el panorama real en la vida de Abraham y en su relación con Dios. Dios sigue hablando hoy a las familias a través de su palabra y a través de sus promesas. Por eso qué bueno que nosotros cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, sea un día domingo, un miércoles o en un grupo pequeño, y abrimos la palabra y encontramos una promesa de Dios, tenemos que hacer que esa promesa sea algo para nosotros y en lo cual nosotros podemos creer. Dos promesas aquí, recuerdo, y lo puse a este versículo porque muchas veces hemos preguntado en algún lugar a un grupo al cual enseñamos y preguntamos, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Y mucha gente menciona a Isaías capítulo 41, versículo 10, ¿sí? Es una promesa tremenda de parte de Dios, por supuesto, para el pueblo en aquel entonces, pero es una promesa para nosotros también. Isaías 41, 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, qué hermosa palabra para nosotros en esta mañana. Pongamos allí al lado de esta promesa los diversos temores, inseguridades o incertidumbres que nosotros tenemos y que son una realidad, que no la podemos negar. Pongámosle allí, recordemos por un momento, no nos quedemos tanto tiempo allí. Y por otro lado, esta promesa. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una palabra que en esta mañana tenemos que tomarla así fuerte para nosotros. Si alguien está cansado, si alguien está sin fuerza, Dios dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi brazo derecho. Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Solamente dos promesas de un promedio, porque algunos dicen que tenemos 3.000 promesas en la Biblia. Yo no me las puse a contar. Puede ser que sea un poquito menos o pueden ser que sean más, pero no importa. Pero con un pasaje, con cualquiera de estos dos pasajes,
Si lo tomamos como promesa, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Si estamos luchando con una prueba, si estamos luchando con algún problema y sentimos que nos faltan las fuerzas, Dios dice, los que esperan en mí tendrán nuevas fuerzas para seguir luchando, para seguir batallando, para seguir el camino de la fe que tenemos por delante. Cuando todo parece cerrado, Dios dice o nos anima a mirar más alto, porque Él nos dice, yo estoy en control de toda la situación. Si queremos pensar a nivel global, a nivel mundo entero, o si queremos pensar en nuestras situaciones que parecieran más pequeñas, pero de todas maneras Dios nos dice y nos anima a confiar porque Él nos dice, yo tengo el control de esa situación. Cuando no entendemos el proceso, debemos aferrarnos al carácter fiel de Dios. La palabra fiel que hoy la cantamos y la recordamos, tu fidelidad es grande. Quizás sea la realidad de alguno de nosotros. No estamos entendiendo el proceso que pasamos, por el que estamos pasando, pero en esta mañana nos animamos unos a otros a aferrarnos al carácter fiel del Señor. Y en tercer lugar, luego del primer punto que fue la incertidumbre es real, pero no tiene la última palabra. El segundo punto, Dios reafirma su promesa aun cuando todo parece imposible. Y el tercero, la fe transforma la incertidumbre en justicia, tomando el final de este texto que hemos leído, el versículo 6. El versículo 6 dice, y creyó a Jehová, Abraham por supuesto, y le fue contado por justicia. Este versículo lo mencionamos el domingo pasado. Justo hay una relación entre el mensaje del domingo pasado de la serie de Romanos, que estuvimos en el capítulo 4, y este tercer punto. Este versículo es clave, dijimos, en toda la Biblia. Abraham no hizo algo extraordinario para que Dios lo declarara justo. Simplemente creyó, dice el pasaje, y Dios lo declaró justo, dice alguna versión por ahí. Dios aprobó el corazón y la vida de Abraham por el solo hecho de haber creído. La base de una familia firme no es el control, sino la fe. La base de una familia firme no es el control, sino la fe. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente me pasa a mí y nos pasa a todos que hacemos todos los esfuerzos posibles por tener a la familia, por así decirlo, todo bajo control, todo bajo el orden que nosotros quisiéramos. Pero por otro lado, tratar de mantener todo bajo nuestro control nos genera una tremenda incertidumbre, porque si dependiera de nosotros, sabemos que nosotros fallamos. La base de una familia firme no es el control, sino la fe. No es tener todo resuelto, sino confiar en Dios. Y hermanos, esto me pasa a mí, no sé si te pasa a vos. Queremos tener todo resuelto. Y está bien, porque eso nos ayuda a pagar las cuentas, a no deber a nadie. Eso nos ayuda a tener en orden la casa, a querer llevar espiritualmente a la familia hacia el Señor, y nos impulsa.
Pero por otro lado, a veces nos olvidamos de la fe y nos olvidamos de confiar en Dios y no en lo que nosotros estamos haciendo por la familia. Este principio sobre la fe se repite en todo el Evangelio. Romanos capítulo 4, que lo vimos el domingo pasado, dice que somos justificados por la fe y no por las obras que nosotros podamos hacer. La fe, por un lado, no elimina la incertidumbre, pero cambia la forma en que la enfrentamos. ¿Sí? Quizá vamos a salir de este lugar pensando en este mensaje, y no es que la incertidumbre se va y desaparece así, como por arte de magia. Pero qué bueno sería que al recordar en esta mañana que las promesas de Dios son firmes, son fieles para nosotros, enfrentemos la incertidumbre de una forma diferente. Hebreos capítulo 11, versículo 1, volvemos a recordar, lo hicimos el domingo pasado, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham creyó a Dios. No tenía el hijo que iba a permitir la heredad, la herencia, la descendencia, pero él creyó. Tuvo la convicción, la certeza en esperar aquello que todavía no podía ver. Y este pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 1, define un poco, en parte, el significado de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso decíamos hoy que no depende de las circunstancias, porque Dios puede revertir, porque Dios puede cambiar, porque Dios puede transformar. Abraham vivió entre dos tensiones, una promesa divina y una realidad contradictoria, su vejez y también la de su esposa. Pero en medio de eso tomó la decisión de creerle a Dios. De creerle a Dios. Miren, Dios nos acompaña desde que creímos en Él con sus promesas en todo el proceso de la vida cristiana. Y aun cuando estamos llegando al final de la vida, tenemos el Salmo 23, donde Dios nos dice, aún en los momentos más difíciles, yo puedo acompañar el proceso. Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar con ustedes. Tenemos promesas para toda esta vida en la tierra y tenemos promesas para la eternidad, que el Señor las va a cumplir, que son para nosotros. Y nosotros vemos hoy, pareciera otra realidad, pero por otro lado, las promesas de Dios se mantienen firmes. En resumen de los 3 puntos del mensaje, la incertidumbre es real, Dios reafirma su promesa y la fe es la respuesta correcta. Cada familia hoy debe responder, ¿vamos a vivir gobernados por el miedo o sostenidos por la fe en Dios? Por la fe en Dios. Salgamos de este lugar, pero también vivamos la semana que tenemos por delante y lo que resta de este año y de los años de vida que Dios nos da, confiando en sus promesas, sostenidos por sus promesas y no por lo que sucede y por lo que pasa a nuestro alrededor. Segunda de Corintios 5:7 va a decir, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Y terminamos recordando esta palabra para que podamos andar
para que podamos vivir, para que podamos compartir con la fe que Dios nos ha regalado en nuestros corazones. Nos ponemos de pie, si puede hacerlo, hermano, y vamos a orar. Y damos gracias a Dios por esta palabra. El domingo que viene, como les dije, va a estar predicando el pastor Jorge Pereira, así que les esperamos a todos y invitemos a otros también para esta ocasión. Padre, muchas gracias por recordarnos esta historia que tiene que ver con la vida, la familia de este hombre tan conocido en tu palabra como Abraham, padre de la fe. Y el versículo 6 de hoy, Señor, nos recordaba que él creyó a pesar de las circunstancias que le rodeaban. Y en esta mañana nosotros te pedimos que nos ayudes. Señor, muchas veces nos falta la fe. Muchas veces nos olvidamos de confiar en ti y queremos tener nosotros todo resuelto y todo bajo control. Y a pesar de que eso es bueno, Señor, en esta mañana tú nos recordaste que la base de la familia, una familia sólida, debe permanecer con la fe y la confianza en ti. Oramos, Señor, por nuestras familias, oramos por nuestras vidas. Tú conoces cada lucha, tú conoces, Señor, en cada familia donde estamos atravesando un momento difícil en la salud. Tú conoces, Señor, en cada familia donde estamos atravesando un momento difícil en la economía, en el trabajo, en las relaciones familiares. Padre, pero en esta mañana, animados por tu palabra, volvemos a confiar en ti. Volvemos a poner nuestra esperanza en ti. Y a pesar del Señor de que muchas veces todo lo que nos rodea parece indicar que no hay salida, gracias porque tú sigues obrando lo que para nosotros es imposible. Queremos en esta mañana, Señor, orar por nuestros hermanos que necesitan tu mano obrando de una forma especial en este día. Oramos por ellos, te pedimos por ellos, Señor, que los acompañes y que los bendigas también. Y te entregamos, Señor, el resto de este día domingo para que tú nos ayudes a disfrutarlo en tu presencia, en el nombre de Jesús.